Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a grabar la clase que corresponde al jueves 18 de febrero. El tema de la clase es educación a distancia. Si recuerdas la clase pasada, la semana anterior, vimos lo correspondiente a la tecnología educativa, la definición y las implicaciones de la tecnología educativa. El día de hoy vamos a hablar de educación a distancia. Eh, Voy a compartir una presentación breve. Educación a distancia. No es eh, lo mismo educación a distancia que lo que estamos haciendo ahorita en educación básica. Eh, la educación a distancia tiene ya un tiempo eh, funcionando y sobre todo en niveles superiores, en universidad sobre todo. Aunque pareciera que educación a distancia y tecnología o TICs es lo mismo, la educación a distancia tiene ya una tradición, incluso desde el tiempo del radio, había clases por radio, clases que se dictaban o que se trabajaban por medio de diarios, por ejemplo, del periódico, de libros, incluso por correspondencia, por cartas, había este proceso educativo. ¿Sí? No es particular del Internet ni de las plataformas que vamos a conocer. La educación a distancia ya existía, se ha ido actualizando y aprovechando los recursos que surgen, que surgen como el Internet o estas plataformas eh, educativas. Me gustaría empezar con una pregunta que se hacen los teóricos, la gente que estudia la tecnología educativa y que ha estudiado la educación a distancia y la realidad de la educación a distancia actual y en América Latina y en el mundo. Y se hacen una pregunta de si es mejor la clase a distancia que la clase presencial. ¿Qué piensan ustedes? La, la filosofía de la tecnología quiere decir hacerse preguntas sobre la tecnología y sobre las consecuencias que tiene, el impacto que tiene en la educación. Si tiene impacto, porque eso también es una pregunta válida. Eh, la filosofía de la tecnología es una actitud de hacerte preguntas sobre el porqué de la aplicación de la tecnología en la educación. Eh, hay, hay tres perspectivas, podemos decir, perspectivas filosóficas. En primer lugar, hay una eh, negativa. Hay una idea de que la tecnología impacta negativamente en la educación. Negativamente. O sea, que las consecuencias no están, aparte de que no están estudiadas todavía a profundidad, las consecuencias de aplicar la tecnología en la educación, eh, los filósofos, los teóricos, asumen que la implementación de la tecnología acaba con ciertos aspectos de la educación, con ciertos aspectos importantes de la educación. Eh, y modifica no nada más la relación maestro-alumno, sino los contenidos y la idea que tenemos de la escuela y de por qué la escuela y para qué de la escuela. Algunos críticos de la aplicación de la tecnología, por ejemplo, han criticado esta implementación y esta relación que hay entre la Secretaría de Educación Pública y Google for Education. Eh, a todas las escuelas de educación básica, a todos los alumnos y maestros, se les asignó una cuenta de Google para la educación, una cuenta de G Suite, para que las clases se desarrollen por medio de Google Classroom, por ejemplo, o de Meet.
y muchas personas lo ven negativo por tratarse de empresas transnacionales y grandes empresas del capital que ahora están interviniendo en la toma de decisiones en cuanto a educación, por ejemplo. Y no nada más como hablando de lo pedagógico, sino hablando también de lo económico y de las consecuencias que esto va a tener a largo plazo. Esta relación que hay, por ejemplo, entre Google y la Secretaría de Educación Pública, que es algo que surgió como de manera como de emergencia por la pandemia. Son temas que tendríamos que analizar, que esta pregunta sobre si es buena o mala la relación y la intervención de estas grandes empresas mundiales en la educación en México, que tendrá consecuencias positivas o negativas. Una segunda postura en cuanto a los filósofos sobre esta tecnología es que la tecnología es, digamos, buena, que la aplicación de la tecnología en la educación es un beneficio para la educación y que se pueden encontrar maneras más variadas, más diversas de hacer la clase, el aprendizaje más efectivo, eficaz para los alumnos. Entonces, la otra postura pues es que la tecnología tiene sus beneficios dentro de la educación. Es lo que vamos a tratar en este curso. Algunos de los beneficios son que, por ejemplo, alcanza a más personas, se reducen los costos, se utilizan recursos más variados para darle más efectividad a la educación. Hay una tercera vertiente, una tercera idea o posición que se refiere a la tecnología en la educación como una herramienta neutral. Se dice en estos casos que la tecnología es como una herramienta y que no logra mayor impacto en la educación si no es tratada con corrección, si no se trata como parte de una estrategia pedagógica, educativa. La tecnología por sí misma no cambia, no impacta tanto el aprendizaje si no está acompañada o si no está utilizada dentro de un marco de una estrategia pedagógica. Ahí son tres opiniones de filósofos sobre la tecnología aplicada específicamente a la educación. Muy bien. A continuación, voy a explicar estos 4 tipos de educación o de relación que se da de manera virtual. No es igual, no todas las relaciones pedagógicas son iguales en la red. En primer lugar, la educación virtual es la que utiliza la sincronía. O sea, se implementan actividades para el alumno, para que el alumno desarrolle de manera individual, pero también se utilizan o se aprovechan sesiones virtuales sincrónicas, ¿sí? Las videoconferencias. Esta es la manera en la que trabajamos en la escuela. Hay una plataforma con las actividades y las tareas, digamos, que se le dejan al alumno y que el alumno puede hacer solo, pero también hay sesiones que se trabajan sincrónicas, como las videoconferencias que hacemos por Zoom. En segundo lugar está la educación en línea. La educación en línea es nada más la parte de las actividades para el alumno. En este caso no hay reuniones en videoconferencias como sincrónicas, ¿sí? Ni siquiera por texto, ni por video, ni nada. La educación en línea
En estos casos están, por ejemplo, los MOOCs o los cursos que ofrecen las universidades, que está el curso ahí para que lo tome a su propio paso y no le exige ningún horario, ningún ritmo específico, solamente que complete los niveles que se le asignan ahí. ¿Sí? Lo mismo sucede en la educación a distancia, pero como te decía hace rato, la educación a distancia tiene otros recursos. Por ejemplo, que puede ser por televisión, por radio. No quiere decir exactamente que la educación a distancia sea por medio de alguna plataforma educativa. Y me encontré un artículo, este concepto que me pareció muy interesante, educación remota de emergencia, que creo que es lo que tenemos en nuestro caso por este asunto de la pandemia. Estoy de acuerdo con ese autor, pues así lo llama, educación remota de emergencia, porque dice que la educación que tenemos ahorita, por lo menos en la educación básica, no es ninguna de las de arriba, de las que te acabo de mencionar, sino que es como un recurso nada más lo que normalmente trabajamos en el salón de clases. ¿De qué manera? En la educación, en este tipo de educación que estamos trabajando, digamos, todavía tenemos que usar prácticas o recurrir a prácticas tradicionales. Por ejemplo, el libro de texto, las actividades que normalmente se hacen en el salón de clases, ahora las hacemos en casa o le pedimos al alumno que las haga, pero no adoptamos todas las implicaciones que tiene una educación virtual o una educación en línea formal. ¿Sí? Todavía más bien es como un recurso de emergencia el que estamos utilizando para comunicarnos de alguna manera con los alumnos y que el aprendizaje no se detenga. ¿Sí? Es una educación que surgió en este tiempo de emergencia, digamos, de COVID. Entonces, es el modelo de educación que estamos utilizando ahorita. Por lo menos les digo, en la educación básica. En estas sesiones que nosotros llevamos, se parecen más a la educación virtual, ¿sí? Porque tenemos ya una plataforma formal y aparte tenemos sesiones sincrónicas, ¿sí? Muy bien. Un autor también mencionaba algo muy, muy interesante. A partir de las pruebas de PISA, se estableció que se puede llegar a la conclusión, por ejemplo, de que es mejor que el alumno tenga contacto con la tecnología en la educación. Pero hasta cierto grado de cierta cantidad de horas, cierta cantidad de tiempo en la computadora o en la tecnología. Y dice este autor que incluso en la educación a distancia, el alumno necesita cierto acompañamiento, cierta presencia de alguien con quien comunicarse, porque la educación, por ejemplo, a distancia, la educación como en la plataforma, por ejemplo, que utilizamos, tiende a ser un poco impersonal, tiende a ser a cierta distancia, mantener cierta distancia así como de formalidad, digamos, o de poca familiaridad, tal vez, ¿sí? Y el alumno que está estudiando de esta manera, en esta modalidad, tiende a abandonar los estudios. Hay un alto índice de abandono de estudios a distancia, porque, y dice este autor, falta esa relación con el tutor, maestro tutor, ahorita vamos para allá, que responda a dudas, que motive, que sea como
una comunicación entre la empresa, la plataforma, la universidad, digamos, con el alumno, incluso alumnos adultos. Me gustó esta frase, dice, necesitamos un mecanismo para comprometernos a hacer las cosas. Y la presencia física alrededor de otras personas es uno de los mejores, de los mejores mecanismos. Por eso tenemos la idea, y así lo muestran los estudios, de que es mejor la educación presencial que la educación a distancia, por la facilidad con que se deja o se descuida pues el trabajo en las plataformas. Una cosa más, bueno, aquí lo puse, en el trabajo a distancia, el profesor modifica su trabajo. El trabajo del profesor tiende a ser como de tutor, y este tutor atiende necesidades particulares de los alumnos, eh, tanto necesidades académicas como afectivas. Como te decía hace un momento, a veces con que te resuelvan la duda, a veces hace falta eso, cierta eh, familiaridad con una persona de la institución. El, en el ámbito académico, el tutor tiene la función como de guiar, eh, de informar sobre el proceso de la educación. Eh, Aquí lo separé, la función orientadora y la función académica del tutor. La función orientadora se refiere a informar, acompañar y motivar, como te decía ahorita, y en la medida de lo posible personalizar el, el contenido del programa al alumno, a las necesidades del alumno. Estaba viendo hace rato un TED Talk sobre precisamente este tema de personalizar la educación. Decía, por ejemplo, eh, que si uno tiene Spotify, por ejemplo, eh, hay perdón, algoritmos en Spotify que seleccionan las canciones que te gustan a ti y te hace playlist eh, a partir de tus gustos, de las canciones que tú eliges o que tú buscas. Con cada búsqueda que haces, el algoritmo te va preparando una playlist personalizada. Así funciona con todas las aplicaciones, incluso con los buscadores de Internet, como Google, por ejemplo, ¿no? Entonces se preguntaba este maestro, ¿por qué la educación no es así? ¿Por qué no se puede en educación eh, personalizar el contenido a las necesidades, y por qué no también a los gustos del alumno? No nada más necesidades, sino también a los intereses, digamos, del alumno. Y él creó estos, se llaman Tech Labs. Tech Labs, por si te interesa buscarlos, están en TED Talks. Bueno, mantener comunicación. La idea del orientador es tener alguien que te informe y te dé te sirva de guía. Y la función académica del orientador, pues es prevenir dificultades, retroalimentar también al sistema sobre eh, la realidad del alumno durante su trayecto. ¿Y por qué retroalimentarlo? Porque se pueden hacer modificaciones a partir de estas retroalimentaciones en el sistema, en la plataforma, y facilitar recursos para el estudiante. Entonces, función académica del tutor. Bueno, la educación en línea tiene sus propias lógicas, su propia pedagogía, digamos. Y, y hablando de la lógica pedagógica, también en la educación presencial, o sea, he estado, o sea, considerando, por ejemplo,
que hace falta tener ciertos conocimientos de pedagogía para planificar o diseñar una situación didáctica en línea, pero también de manera presencial. Y yo observo que no siempre las clases presenciales son efectivamente pedagógicas, digamos. ¿Sí? O sea, que haya un docente que tenga mucha seguridad pedagógica y mucha dominio de alguna teoría pedagógica y que la aplique en las clases de manera eficaz. ¿Sí? O sea, si hay gente que duda de que la educación en línea sea eficaz, pues de la misma manera podemos dudar que la educación presencial sea todo lo pedagógico y todo lo eficiente y eficaz que debería ser. ¿Sí? Eh, Les decía por esta pregunta que nos hacíamos al principio, ¿cuál educación es mejor, la presencial o la virtual, digamos, en línea? Pues eh, en realidad los conocimientos de pedagogía son necesarios en ambas, ¿okay? Y que el maestro domine y que las clases presenciales sean totalmente eficientes y pedagógicamente correctas, pues también creo que podríamos mejorarlas, digamos, ¿no? Bueno, hay que hacer ciertos esfuerzos socioemocionales en este tipo de educación a distancia. Hay que considerar cierta empatía y cierta solidaridad. Eh, Siempre, pero sobre todo en este proceso que estamos viviendo de emergencia sanitaria, digamos. Eh, pero sobre todo porque las personas que estudian de manera virtual, que estudian a distancia, es porque tienen otras necesidades, otra realidad que no les permite inscribirse o tener un horario como tal. Entonces, eh, hace falta cierta empatía y cierta solidaridad por parte del maestro, tutor y del sistema como tal. Y venía esta recomendación, esta última recomendación ahí en un texto que revisé, reducir los encuentros sincrónicos al mínimo. Reducirlos porque en realidad el trabajo se hace a distancia, el trabajo digamos, académico. Y en la reunión virtual no es necesario extenderlas, digamos, no es necesario extenderlas tanto, porque lo que se puede hacer ahí en vivo se tiene que aprovechar para que haya interacción más que transmisión de información, así como en las clases tradicionales. Esto es también lo que se llama flipped classroom, flipped como volteado, que el trabajo teórico, digamos, se hace en casa y en la clase o en el encuentro sincrónico se debate, se discute. Y esta discusión no tiene que ser tan larga ni tan frecuente. ¿Okay? Por eso se recomendaba, este autor recomienda reducir al mínimo los encuentros sincrónicos y aprovechar las otras herramientas asíncronas. Muy bien. El aprendizaje en línea también, igual que el aprendizaje presencial, está basado en una teoría del aprendizaje. Pareciera como que el docente migra de la educación presencial a la educación virtual y trae esta teorías del aprendizaje con las que se diseñan las situaciones pedagógicas. La primera teoría que vamos a revisar es la conductista. No la teoría como tal, sino las consecuencias que tiene en la educación a distancia. El conductismo se caracteriza por medir y observar conductas
del alumno y tiene unos ciertos procedimientos para diseñar las actividades. En primer lugar, o la primera recomendación que se hace con respecto al conductismo en la educación es que se le tiene que decir al alumno, se le tiene que especificar qué se espera de los aprendizajes y de su actividad. ¿Sí? ¿Por qué se espera que aprenda durante este curso? Para que sea el mismo alumno quien juzgue al final del curso si logró o no logró ese aprendizaje. ¿Sí? Lo que se esperaba de él, digamos. Número 2, el alumno tiene que ser evaluado para determinar si logró o no logró el aprendizaje. Se tiene que evaluar o medir, como ustedes quieran, el aprovechamiento, digamos. Número 3, los materiales educativos tienen que ser secuenciados, ¿sí? y apropiados para promover el aprendizaje. Es importante en esta teoría del conductismo que el aprendizaje se distribuya de manera que vaya de lo más simple a lo más complejo y que se vaya trabajando, digamos, como por niveles, desde lo simple, como rico dije, hasta lo más complejo. Y número 4, los alumnos tienen que ser retroalimentados. Las actividades deben ser retroalimentadas para monitorear y para hacer alguna modificación durante el proceso. ¿Sí? Esta es la consecuencias o implicaciones de la teoría conductista en la educación a distancia. Ahora, igual que en el orden de la pedagogía, después del conductismo viene el cognitivismo. ¿Sí? En el conductismo no se considera nada del interior de la mente, digamos, solo conductas observables externas. En la teoría cognitivista sí. Y muestro aquí en este esquema breve cómo funciona la memoria y los sentidos. La información que primero se ve con los sentidos, se aprecia con los sentidos, y luego se guarda en la memoria de corto plazo y luego en la memoria de largo plazo. Según este autor que revisé, la información que se queda en la memoria sensorial por un segundo. ¿Sí? Y luego la duración en digamos, working memory, como la memoria con la que trabajamos, dura 20 segundos. Entonces, el alumno tiene que encontrar o procesar la información que recibe de manera sensorial para relacionarla con algún contenido previo que ya tenga para almacenarla. ¿Sí? Por esto es importante en esta teoría, o a partir de esta teoría, la utilización de mapas de información. Acá abajo puse unos. La información es almacenada en forma de nodos, digamos. La información nueva se almacena con la información anterior, formando nodos y redes, ¿sí? Redes de información. La información nueva con la información anterior o previa. Por eso es importante activar conocimientos previos antes de iniciar las sesiones o al iniciar las sesiones, digamos. Y se hacen aquí algunas recomendaciones a partir de esta teoría
para las clases a distancia, para la educación a distancia o virtual. En primer lugar, las sensaciones. Manejar o tener conciencia de que las sensaciones antes de las percepciones. O sea, que el ambiente en el que se trabaja, por ejemplo, la computadora, las presentaciones o las características del material didáctico, tienen que ser agradables y es donde el alumno, digamos, se relaciona en primer momento con el material educativo. La información importante tiene que estar centrada y llamativa, tiene que sobresalir, digamos. La cantidad, por ejemplo, de colores, de formas diversas, eso también ayuda a que motivar las sensaciones, pues digamos. Aunque también es importante señalar que se puede hacer demasiado estímulo para las sensaciones. Entonces, poner también demasiado color, demasiados elementos llamativos, distrae al alumno en lugar de ayudarlo a concentrarse. ¿Sí? Entonces hay que encontrar un equilibrio ahí, digamos. Ahora, activar conocimientos previos, como les dije, con preguntas, se hace normalmente o con algún organizador, utilizando estos organizadores gráficos. Es importante que se utilicen entre 5 y 9, digamos, nodes, 5 o 9 elementos nuevos. Más de esos, ya se pierde un poco la atención o la capacidad del alumno de retenerlos. ¿Okay? Fíjate que aquí el primer esquema tiene 5, 6 items y el segundo tiene 8. ¿Sí? 4, 7. Tiene 7. ¿Sí? 4 items arriba y abajo 3 sub-items. ¿Sí? De esta manera el alumno encuentra una relación y se le facilita más almacenar esta información nueva que está recibiendo. Aparte porque entiende la relación entre el concepto central y los conceptos, digamos, subtemas. ¿Sí? Una cosa más que hay que considerar aquí a partir de esta teoría, son los estilos de aprendizaje. Cada alumno tiene estilos de aprendizaje diferentes y también estilos cognitivos diferentes. La teoría de los aprendizajes múltiples, ¿sí? Entra en este caso. La idea o la recomendación es que el docente utilice tantas vías como sea posible, vías diversas, para acercar la información al alumno. Y me refiero, por ejemplo, a una lectura, por ejemplo, a un audio, a una imagen, y a algo que el alumno también tenga que hacer físicamente. Así el conocimiento, la información le llega al alumno por vías diversas. ¿Sí? También se debe haber una metacognición y alguna aplicación que el alumno encuentre de la información que está recibiendo con la realidad, con su realidad en su contexto. Esto de la motivación, el tema de la motivación es importante. Puse 4 ahí, ¿qué podemos decir? Maneras de mantener esta motivación. En primer lugar, la atención, mantener la atención del alumno. Hay algunas actividades que se pueden hacer al principio, como estas activación de conocimientos previos, por ejemplo, estos organizadores, para captar la atención del alumno e involucrarlo en el aprendizaje, en la actividad. La relevancia se refiere a que
hacerle saber al alumno que lo que está escuchando y aprendiendo o realizando le sirve de alguna manera para su contexto, para su vida, digamos, o su realidad. ¿Sí? En cuanto a seguridad, lo traduje equipos de seguridad, venía confidence en el texto. Se refiere a esto de que el alumno se sienta capaz de participar y seguro de involucrarse en la actividad. Aquí puse también lo de que va de lo simple a lo complejo, porque si el alumno siente que la actividad o lo que se le pide es demasiado complejo, va a perder el interés. Y del mismo modo, si es algo demasiado fácil, el alumno también pierde el interés por involucrarse. ¿Sí? Y por último, la satisfacción, el retroalimentar al alumno para hacerle saber lo que hizo bien y lo que puede mejorar también, es una manera de mantenerlo involucrado. A los alumnos les motiva saber que hacen las cosas bien o lo que hicieron bien, se reconoce y también se sienten acompañados, digamos. Okay. Muy bien. En la teoría constructivista, vamos al constructivismo. En esta teoría, el aprendizaje es activo. Las actividades deben ser significativas. O sea, el alumno en este caso construye su propio conocimiento, no se lo transmite el maestro así como tal. Este aprendizaje activo requiere, pues, hablando de la clase virtual, que el alumno tenga cierta libertad y de acción, libertad de acción, y que las actividades que se le ofrecen, que se le presentan, lo involucren y lo lleven a desarrollar su propio conocimiento. No darle el conocimiento ya, la información así como una transmisión así textual, digamos. Construir el propio conocimiento y es importante que la información que el alumno obtenga sea de primera mano. O sea, que no le des tú la información ya así lista, sino que el alumno llegue a descubrir y a digamos, distinguir la información que es significativa para él. ¿Sí? En este caso es muy valioso el trabajo colaborativo y cooperativo. Dado que el alumno y el maestro no tienen esa relación así nada más de transmisión de información y la información la pueden encontrar en cualquier parte, el trabajo colaborativo es importante porque se puede lograr que la información venga incluso de los compañeros o de algún otro maestro, por ejemplo, o de algún experto, ¿sí? Como vamos a ver ahorita en este esquema. En este caso, el alumno tiene el control de su propio aprendizaje. Y es muy importante que se haga una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Esta modalidad se beneficia de lo interactivo. El diseño que hagamos de la sesión, digamos, o de la situación pedagógica, requiere ser interactivo. Tiene que ser interactivo para que el alumno se sienta parte de su propio desarrollo. ¿Sí? Este esquema que viene aquí dice, habla de la interacción que debe haber. En primer lugar, la primera interacción que tiene el alumno es con el contenido, digamos con la interfaz.
si es con la plataforma o con el material didáctico que se le haya preparado, que se le ofrezca. Esa es la primera relación, el primer nivel. El segundo ya es la relación del alumno con el contenido como tal. Digamos, con la información o con la situación que se haya diseñado para él. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es la relación del alumno con cierto soporte, cierta, digamos, aquí viene la colaboración del alumno con otro alumno, ¿okay? Con sus pares, del alumno con el instructor y del alumno con un experto. ¿Sí? Como les platicaba el otro día, que parte de los beneficios de la educación a distancia y de las recomendaciones que hace incluso la OCDE es que la educación se abra y que no participe nada más el maestro con el alumno, sino que intervengan expertos o miembros de la comunidad para que se enriquezca pues, el proceso educativo. Y por último, el alumno interactúa con su contexto. Como te decía hace ratito, es importante que el alumno descubra y entienda que lo que está aprendiendo en su ámbito de estudio también tiene repercusiones en la vida práctica, digamos, en su contexto social. ¿Sí? Okay. Muy bien. Y la teoría conectivista, digamos, esta yo la veo como la educación para los niveles mayores, los niveles universitarios o posteriores, digamos. Aunque, bueno, la teoría conectivista se refiere a que en el Internet o en la red hay una gran cantidad de información, gran cantidad de información. Entonces, no sirve, fíjate, no sirve que el maestro transmita información al alumno así como tal y que el alumno la aprenda así como se la transmite, porque la educación, la información tiende a cambiar. ¿Sí? En esta enorme cantidad de información hay también una gran cantidad de cambios. Entonces, hay cosas que eran válidas hace tiempo y que ya no lo son, y que hay información que podemos aprender ahorita que tal vez en 5 años ya no va a ser válida. Entonces, la teoría conectivista dice que el docente tiene que educar al alumno para que éste aprenda a seleccionar la información que le es significativa y útil. ¿Okay? Y útil en el momento. Porque el alumno también tiene que aprender a desaprender, dice ahí, unlearning. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, te digo, la información cambia, entonces hay cosas que tendríamos que desaprender para aprender información nueva. Información que ya no es válida, ya no es actual, entonces hay que modificarla, cambiarla. Además de esto, la información está en el mundo y está en otras personas. Como te decía hace un momento, la educación constructivista y la educación en línea propone que se involucre expertos en la educación. Entonces, el alumno tiene que aprender también a consultar a otras personas que tienen información que le sirve, ¿sí? Involucrar en su proceso de aprendizaje a otros expertos y a otros pares también, porque el aprendizaje también se da entre personas que están en el mismo proceso de aprendizaje, ¿sí? Este modo de trabajar es
es multidisciplinario, eso es algo importante. Porque el conocimiento no existe así aislado. Al contrario, está en relación con diferentes disciplinas del conocimiento. Entonces, esta tradición de un maestro experto en un tema ya no es muy útil porque el conocimiento útil para el alumno se encuentra en diferentes áreas del conocimiento. ¿Sí? Entonces, esta teoría conectivista exige que se trabaje en la multidisciplinariedad. ¿Okay? Muy bien. Puse aquí uno de los documentos, el resto lo puse en la plataforma en el área de contenido. Ahí subí otras fuentes que puedes revisar. Me voy a regresar aquí a donde dice, aquí, esta es la comunidad de aprendizaje. Okay. Una comunidad de aprendizaje es uno de estos modelos de cómo debería funcionar la educación virtual, digamos, en línea. La comunidad de aprendizaje es una idea de que, como te digo, el aprendizaje ocurre en colaboración con otros y con otras fuentes de información. ¿Sí? Otras personas y otras fuentes de información. Entonces, como dice aquí, este modelo se llama multimodal de educación en línea. Y es multimodal porque el trabajo en línea, como lo hemos conocido, el trabajo de la educación a distancia, es el alumno solo estudiando de manera virtual. Aquí está, es este elemento de aquí, dice Self-Paced Independent Study. Aquí está el alumno trabajando solo, ¿sí? Pero hay que involucrar, para formar una comunidad de aprendizaje, hay que involucrar otras áreas. Por ejemplo, aquí está lo socioemocional. ¿Okay? Y el face-to-face teaching o el tutorado, es esta relación que te platicaba hace un momento, que cuida lo socioemocional del proceso educativo. ¿Okay? Perdón. Ahí está el contenido en las plataformas de aprendizaje, en los medios de comunicación y incluso en los juegos. ¿Sí? El contenido se puede dar por cualquiera de estas vías, la información. Hay un momento también de reflexión, ¿okay? Y para esta actividad de reflexión se pueden utilizar blogs o diarios también, diario de aprendizaje. Es un tema que sugieren aquí, hacer un diario de aprendizaje. Luego, hay una colaboración del estudiante con otros y generar contenidos que sean, digamos, como para compartir, ¿sí? Colaborar con elaboración de contenidos y con incluso publicación. Aquí se sugieren las wikis y el aprendizaje móvil, que lo vamos a ver más adelante. Es una forma de trabajo. Luego viene una evaluación, que la evaluación también tiene un aspecto muy importante de la educación a distancia, que vamos a revisar en sesiones próximas. La evaluación de la educación a distancia es algo que todavía está en proceso
de aprendizaje. Todavía es un tema del que podemos estudiar y vamos a revisarlo en sesiones posteriores. Y esta dialéctica o discusión de pregunta y respuesta o del método dialéctico. Se refiere a que haya una discusión del alumno que está aprendiendo con sus pares y con la guía del tutor. ¿Sí? La discusión y este método dialéctico se refiere al aprendizaje a partir de discusión, de la discusión de los aprendizajes. ¿Sí? Todos estos elementos forman una comunidad de aprendizaje. Es un concepto esto de comunidad de aprendizaje que es como una propuesta de cómo debe funcionar la educación multimodal. ¿Sí? Y hay una propuesta que se llama Mixed Learning, que es la educación a distancia con el aprendizaje, con algunas prácticas que eran de la educación presencial, ¿sí? Como estas discusiones con compañeros y esta colaboración que se daba en la educación presencial, ¿sí? Muy bien. Bueno, la tarea de la segunda sesión, de la segunda semana, es un mapa conceptual. Digo, un formato como estos que vimos aquí. ¿Sí? El organizador gráfico, espero te sirva como en este caso de organizar la información nueva con la información anterior que ya conoces y para lograr cierto aprendizaje. La tarea está en plataforma y ahí la puedes observar y cualquier duda podemos trabajarla por medio de la plataforma. Okay, gracias.